Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar acerca de la producción en commingle, qué es la producción en commingle y cómo podemos nosotros hacer para modelar en Prosper la producción en commingle, que es cuando yo tengo un pozo que atraviesa distintos yacimientos y yo los produzco todos por el mismo vector. Entonces, bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la producción en commingle. Consiste en producir dos o más yacimientos a través de un aductor único. Aquí tenemos varios yacimientos aquí en verde, produciéndose todos por el mismo eductor. Es decir, los fluidos se mezclan, los fluidos se están mezclando dentro del pozo. Esto puede producir algunos problemas operacionales. Por ejemplo, si la composición de los fluidos no es, digamos, si estos fluidos no pueden ser mezclados porque alguno forma escama o forma falteno o este tipo de problemas operacionales, eso podría ocurrir, ¿sí? Si los mezclamos. O sea, ellos tienen que ser químicamente compatibles. Además, tenemos que, por ejemplo, podemos tener lo que vamos a definir más adelante como flujo cruzado, que es cuando una de las capas donde estamos produciendo es muy permeable y otra capa que tenga mayor presión que la capa permeable inyecta fluido dentro de esa capa. Entonces no estamos produciendo, estamos perdiendo producción de la capa que está inyectando y estamos perdiendo producción de la capa que está recibiendo inyección. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la producción en commingle. No todos los pozos son, o sea, podemos utilizarlos para producir en commingle. El objetivo principal de la producción en commingle es acelerar producción, pero como dijimos, bueno, tenemos que hacer un estudio bien detallado no solamente de ver la química de los fluidos que se van a mezclar dentro del pozo, sino también ver que las zonas no produzcan flujo cruzado. ¿Qué es esto del flujo cruzado? El flujo cruzado, conocido en inglés como cross flow, no es más que el flujo que ocurre cuando el pozo está produciendo en commingle, ¿sí? Y una de las capas o una de las arenas que tiene alta permeabilidad, ¿verdad? Toma fluido de otra. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la P3 y de la P2. Fíjense que la presión de P3 es mayor que la de P2 y cuando P3 va a producir, consigue esta zona de alta permeabilidad y entonces se mete el fluido, se inyecta el fluido en la capa P2. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que estamos perdiendo producción de la capa P3 porque la estamos inyectando en la capa P2 y además estamos perdiendo producción de la capa P2 porque si la capa P2 está recibiendo fluido es porque no es capaz de llevar fluido al pozo, entonces tampoco se está produciendo la capa P2. Estamos perdiendo parte de la producción de P3 y la producción de P2. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos que tener mucho cuidado. El flujo cruzado es indeseable porque los fluidos producidos se inyectan en una formación productora. Entonces, como ingeniero de petróleo, como ingeniero de yacimiento, nuestro deber es detectarlo, ¿no? Y tenemos también que prevenirlo. Y tenemos que tomar correctivos si el flujo cruzado ya está ocurriendo. Pero es parte de nuestro trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto en Prosper? Vamos a hacerlo mediante un ejercicio. En nuestro ejercicio tenemos 5 capas, de las cuales 3 son arenas productoras y 2 son, digamos, son lutitas sello, son barreras entre las capas productoras. Entonces, aquí tenemos el nombre de cada capa. Vemos que hay unas que son arena y otras que son arcilla. Aquí tenemos el TBD de la base de cada arena. Aquí tenemos el MD de la base de cada arena. Aquí tenemos la presión de las arenas productoras. No nos interesa la presión de los sellos. Aquí tenemos el corte de agua de las arenas productoras, la permeabilidad de las arenas productoras y el daño en las arenas productoras. El daño lo sacamos, por ejemplo, de una prueba de presión. Aquí tenemos el tope en MD o TBD de la primera arena productora. Entonces, todos estos datos los necesitamos para poder modelar esto en Prosper, ¿sí? Estas que dicen blank, como dijimos, son los sellos y no nos interesan las propiedades petrofísicas de los sellos. O sea, no nos vamos a detener en eso. Además, tenemos unos datos que son en común para todas las arenas, ¿sí? Todas tienen el mismo radio de flujo,
todas tienen la misma rugosidad, todas tienen la misma relación gas-petróleo, la misma gravedad de petróleo. O sea, suponemos que el fluido es el mismo, el gas es el mismo, tiene la misma gravedad de gas. Todas tienen el mismo radio de drenaje, ¿sí? El radio de drenaje del pozo, un solo pozo atravesándola. Todos tienen el mismo factor de 10 porque un solo pozo atravesándola, el 31.6, dijimos, es un pozo centrado en un área circular. Y todas tienen el mismo radio de pozo, puesto que es el mismo pozo que las está atravesando. ¿Ok? Entonces, esos son los datos que tenemos. ¿Cuál es el objetivo del video de hoy? Bueno, es aprender a utilizar Prosper para hacer análisis del pozo en Commingle. Vamos a aprender cómo modelar el pozo en Commingle con Prosper. Además, vamos a aprender cómo detectar flujo cruzado, ¿sí? Si hay posibilidad o no de flujo cruzado dentro de nuestro pozo. Y vamos a aprender a hallar cuánto contribuye cada yacimiento para una presión de cabeza aldada. Por ejemplo, en este ejercicio van a ser 500 libras. Es una pregunta que hacen mucho los supervisores, ¿no? Cuando tienen un pozo que está produciendo de varias arenas al mismo tiempo, nos preguntan a veces, bueno, ¿qué? ¿Cuánto está contribuyendo cada yacimiento? Esto ocurre también mucho cuando se hace lo que se conoce, debido a que la tecnología va mejorando, ¿verdad? A veces lo que nosotros pensábamos que era un yacimiento, resulta ser que, por ejemplo, porque mejora la resolución de la sísmica, porque mejora el modelo, se ven que hay sellos dentro del mismo yacimiento que hace que no sea una sola unidad de flujo, sino que sean varias. Entonces, aquel yacimiento, aquello que consideramos un yacimiento con un determinado espesor, bueno, tenemos que dividirlo en 2 o 3 yacimientos más pequeños, y la producción de ese yacimiento tenemos que distribuirla. O sea, ahora ya no es la producción de un yacimiento, sino de 2, bueno, tenemos que distribuir esa producción. Entonces, esta es una buena herramienta para saber, bueno, cuánto estaba contribuyendo cada capa, cada uno de esos yacimientos, ¿sí? Digamos, en el total de la producción. Entonces, bueno, para hacer esto nos vamos a ir a Prosper, ¿sí? En Prosper, si ustedes se fijan, ya tenemos algunos datos cargados, porque son cosas que ya hemos hecho en el pasado y no vamos a repetir. Aquí vemos que es un pozo de petróleo y agua normal, productor con un solo tubing. Aquí tenemos el PVT cargado del pozo, ya cargamos también la temperatura del yacimiento. Aquí tenemos el sorbio de desviación, como vemos es un pozo desviado, ¿sí? Aquí tenemos los equipos de subsuelo, tenemos el árbol de Navidad, tenemos un tubing, una válvula de seguridad, el final del tubing y un case. ¿Sí? Estamos parando el case en 9075, lo que quiere decir que nuestro datum va a estar en 9075. No importa que el case llegue más profundo. Lo estamos parando ahí porque ahí queremos el datum. Ahí queremos que se calcule todo. Tenemos el gradiente geotérmico. Estamos utilizando 8 como coeficiente de transferencia de calor porque estamos hablando de petróleo. Y las capacidades caloríficas son como siempre las hemos utilizado, los mismos valores que siempre hemos utilizado. Entonces ya tenemos todo esto cargado, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? La IPR. En el caso de la IPR, cuando vamos a crear lo que llamamos multilayer o pozos multicapa, tenemos este modelo que está aquí. Multilayer con pérdida de presión en el pozo, ¿sí? También tenemos multilayer reserva, este es sin pérdida de presión en el pozo. Pero lo recomendable para que sea más realista el modelo es que lo hagamos con pérdida de presión dentro del pozo. Ya habíamos cargado en el PVT la temperatura del yacimiento y por eso esta ventana la trae automáticamente. Entonces, ya hemos seleccionado el modelo, entonces nos vamos a los datos input y nos aparece esta ventana que para nosotros es nueva, ¿sí? Donde se nos pide el tope de las arenas y aquí tenemos que decirle las 5 unidades que tenemos, de las cuales 2 son, si se acuerdan, 2 son sellos, son blank, y tenemos que darle las propiedades de cada una de ellas. Bueno, vamos a comenzar, si recuerdan, si nos venimos al PowerPoint, un momentico, vemos que el tope era 9275 en MD o 9000 en TBD, ¿sí? Entonces nos devolvemos al Prosper y aquí este es el tope de la arena
En el tope, bueno, ponemos los datos de 9275 que en TBD corresponden a 9000. Entonces ahora, como el pozo tiene un tubing, no estamos hablando de open hole, estamos hablando de intervalos perforados o intervalos cañoneados. Entonces, aquí vemos, aquí nos dice, bueno, ¿qué tipo de capa es? ¿Es una capa, es un blank, es decir, un sello? ¿Está perforado o es open hole? En nuestro caso está perforado, ¿sí? Aquí vamos a seleccionar el modelo IPR que vamos a utilizar. Aunque se puede utilizar un modelo para cada capa, como se puede ver, se recomienda siempre utilizar el mismo modelo. En el caso de nosotros vamos a usar Darcy y como tenemos el daño, vamos a introducir el daño a mano. El daño también se puede calculado con Caracas Antarik, pero nosotros lo tenemos de una prueba de presión, por ejemplo, vamos a introducirlo a mano. Entonces aquí nos está pidiendo el MD de la, digamos, de la base. Es decir, si nos venimos al PowerPoint, nos están pidiendo estos valores que están aquí. ¿Ok? Perdón. Estos valores que están aquí. Estos valores de profundidad de bottom TBD, bottom ND, es decir, TBD de la base y MD de la base. Entonces, nos devolvemos al proper y comenzamos a ingresar esos valores. Entonces, por ejemplo, para la capa 1, el MD es 9305. Todos estos datos por supuesto, nos los da un geólogo, ¿no? 9025. ¿Sí? Después viene un blank, que es el primer sello, que está entre la capa 1 y la 3. En la capa 2 es un sello. Bueno, ese sello tiene 9318 y 9035. Después viene la capa 3, que es una capa perforada. Utilizamos el mismo modelo, decimos que vamos a meter el daño a mano. Ese es 9350, 9060. ¿Ok? Viene otro blanque, la capa 4, que es otro sello, que tiene 9370 y 9075 de TBD. Y por último viene la última capa productora, que tiene 9405 y 9100. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos nuestras 5 capas definidas. Fíjense que no nos está pidiendo la presión de los sellos, porque no nos interesa. Ni está pidiendo, fíjense que aquí se activaron estos botones, PVT, Model y Skin. Aquí vamos a introducir los datos PVT, aquí vamos a introducir el modelo, los datos del modelo, y aquí vamos a introducir el daño de las capas productoras. Fíjense que en los sellos no nos está pidiendo nada, en los sellos sigue siendo así. Ok, nos está pidiendo las presiones de las capas. Las presiones de las capas, si ustedes recuerdan, era otro dato. Aquí están 5200, 5350 y 5325. Entonces, bueno, 5200. La primera, ¿sí? Dijimos 5320 la segunda. Y 5325 la tercera. El radio de flujo de las capas era el mismo para todos y era 03175. ¿Sí? Entonces eso podemos copiarlo y pegarlo. Igual la rugosidad 0.0006 era la misma para todas las capas. Eso igual podemos copiarlo y pegarlo con control B y control C. Okay, ya tenemos entonces los datos que solicita esta ventana. Vamos a introducir los datos PVT de la primera capa. Si ustedes recuerdan, en el modelo, ¿sí? Aquí en el modelo, teníamos que el GOR era 800 y era lo mismo para cada capa, que la gravedad del petróleo era 37 y era para todas las capas, y que la gravedad del gas era 0,75 y era lo mismo para todas las capas, ¿verdad? Entonces,
Aquí ingresamos 800, la gravedad del petróleo es 37 y la gravedad del gas es 0,75. ¿Qué pasa? Que es el mismo fluido en todas las capas. Pero el corte de agua sí variaba. Si recordamos, el corte de agua sí era distinto. Era 5 en la primera, 0,5 en la segunda y 7,4 en la tercera. Se comenta en la primera, el corte de agua es 5. Vamos a hacer lo mismo para la segunda y para la tercera. Entonces, 837, 0,75 y aquí el corte de agua era 0,5. Y en la última, 837, 0,75 y el corte de agua aquí era 7,4. Esta era la capa que nosotros esperábamos que más agua tuviera. Ahora vamos a introducir los datos del modelo en este botón que está aquí. El modelo. La permeabilidad de las capas variaba. La primera era 71, la segunda era 65 y la tercera era 100. De resto, todos los demás datos eran los mismos. Estamos hablando de radio de drenaje, factor de forma de 10 y del radio del pozo, ¿sí? Que son los que nos está pidiendo aquí. Entonces, la primera capa tenía 71 milidardos. El radio del drenaje era 400A, que es el radio de drenaje del pozo. 31,6, dijimos, un pozo centrado en un área circular. Y 0,354 de radio de bajo. Bien, ¿no? En la segunda cambia la permeabilidad que es 65. De nuevo, el radio de drenaje son 400 acres. El factor de 10 de nuevo es 31,6. Y el radio del pozo es 0,354. Por último, la última era la más permeable, tenía 100 milidardos. Si recordamos, 400 de acre de radio de drenaje, 31,6 de factor de 10 y 0,354 de el radio del hoyo. Y el skin cambiaba de capa en capa. 2.4, 1 y 1.5. 2.4, 1 y 1.5. Ya con esto tenemos todos los datos ingresados. Podemos presionar Validate y él nos dice que todos los datos en la pantalla son válidos. Se coloca en verde el tab, se colocan en verde los botones, quiere decir que ya tenemos todos los datos que necesitamos para calcular. Presionamos Calculate y esta es la IPR que obtenemos. Fíjense que aquí tenemos 3 curvas IPR distintas, en rojo y una en verde. Esta en rojo es las curvas IPR parciales, es decir, la curva IPR de cada capa. Y dice capa 1 es la de más de la izquierda, capa 3 es la que le sigue, la capa 5 es la de más de la derecha, ¿sí? Ahí tienen el AOF de cada una de ellas, ¿sí? Aquí están el AOF de cada capa. Como se ve, la capa 3 la mejor, o sea, la capa 5 la mejor productora, después la 3 y por último la 1, ¿sí? A todas ellas la va a cortar la misma curva BLP. Por eso podemos asegurar eso. Y esta es la total, es decir, la combinación de las 3. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí es donde nosotros podemos ver si hay posibilidad de flujo cruzado o no hay posibilidad de flujo cruzado. Desde aquí en resultados, yo doy clic al resultado y me aparecen los resultados, ¿sí?, de la curva IPR. Aquí dice top, es decir, esta es la curva IPR full. Si yo le doy aquí, se va para la capa 1. ¿Ok? Aquí en la capa 1 nosotros podemos ver que esta es la tasa de líquido, la tasa de petróleo, la de agua, la de gas, la presión, el delta P skin, el skin total, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un montonazo de datos que podemos utilizar. Perdón. Si ustedes se fijan, para muy baja tasa, es decir, cuando el pozo está cerrado, 10 barriles significa que el pozo está cerrado en este caso.
vemos que tenemos una tasa de líquido negativa, 209.6 barriles, ¿sí? De los cuales 200 son petróleo, 10 son agua, y tenemos una tasa de gas también negativa. Cuando una tasa es negativa significa que esa tasa se está inyectando. Quiere decir que si nosotros cerramos este pozo, el pozo no se queda en equilibrio, sino que los fluidos de las capas 2 y 3, ¿y por qué sabemos que son las capas 2 y 3? Bueno, porque fíjense que la capa 3 y 5, fíjense que la capa 3 tiene valores positivos y la capa 5 tiene valores positivos. Fíjense que en este caso el pozo está produciendo 10 barriles, o sea, en teoría el pozo está produciendo 10 barriles, pero la capa 5 está aportando 117 barriles y la capa 3 está aportando 101 barriles. Esos son 218 barriles más o menos. Cuando ustedes vienen para acá, esto está produciendo 10 porque esta capa está tomando 209. Entonces, si cerramos el pozo, tenemos flujo cruzado y el flujo cruzado puede dañar la capa 1. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra sugerencia como ingeniero de yacimiento para la gente de producción en este caso? No cerrar el pozo. Nosotros no podemos cerrar este pozo y cuando vayamos a cerrarlo para hacer, por ejemplo, una prueba de presión, tenemos que tener en cuenta que tenemos flujo cruzado. ¿Ok? De hecho, no es muy recomendable hacer pruebas de presión en pozos que están produciendo distintas capas porque a menos que pongamos el gauge, la bomba, el sensor frente a una arena específica y logremos aislar al obturador, no vamos a tomar presión de esa arena, o sea, vamos a tomar presión del comino. Probablemente eso no nos interesa. Entonces, bueno, aquí tenemos cómo identificar el flujo cruzado y qué decirle a la gente que se encarga de manejar el pozo. En este caso, bueno, cerremos el pozo, ¿sí? Porque vamos a tener flujo cruzado. Le damos Done, presionamos aquí Finish y presionamos Done. Y tenemos aquí nuestras 3 curvas parciales y la curva total. Ahora bien, el objetivo también era ver con cuánto contribuye cada capa si nosotros le ponemos 500 libras de presión al cabezal. Eso ya sabemos cómo hacerlo. Aquí en System Tree Variable, como no tenemos modelado ningún equipo de superficie, el top node, el nodo superior, el nodo de más arriba, es el cabezal. Entonces aquí le podemos poner al cabezal 500 libras. Le damos continuar. No vamos a hacer ninguna sensibilidad en este ejercicio. Calculamos y aquí obtenemos que el pozo es capaz de producir casi 19.000 barriles con 500 libras de cabezal, de los cuales 18.000 son petróleo, ¿sí? 900 son, casi 1.000 son agua. Y además estamos produciendo, por si eso fuera poco, 14.7 millones de pies cúbicos diarios. Un pozo bastante bueno. Ok, ¿cómo hacemos para determinar cuánto produce cada capa? Primero, aquí está el plot, ¿sí? Esta es la curva total y aquí está nuestra BLP y vemos que se intersectan en más de 18.000. Esta E que está aquí es que estamos excediendo el límite de velocidad erosional. Ya usted debería saber qué es eso, ¿no? Si usted no sabe qué es eso, por favor refiérase al video número 1 donde se explica qué es el límite de velocidad erosional. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto contribuye cada capa? Bueno, aquí tenemos este botón que es Solution Detail. Aquí está el total de las capas, pero aquí tenemos el Inflow Layer Details. Cuando le damos clic, nos dice, bueno, que para esas condiciones de 500 libras de cabezal, la capa 1 está produciendo 5.086 barriles de líquido, de los cuales 4.830 son petróleo. La 3 está produciendo 5.660, de los cuales 5.630 son petróleo. Acuérdense que esta capa tenía un corte de agua de 0.5, muy bajo. Y la última capa está produciendo 8.229. Esta era la capa más, si recuerdan, era la capa que tenía la curva IPR más a la derecha, era la más prolífica, de los cuales 7.620 son petróleo. Aquí está la producción de gas, de los 14 millones, aquí está produciendo 3.8, 4.5 y 6.0. Y aquí están las presiones de cada una de ellas, ¿sí? Y aquí está la producción de agua. La que más produce agua, por supuesto,
Es la última porque era la que tenía el corte de agua más alto. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto terminamos el ejercicio. De nuevo, cualquier duda o consulta, por favor no duden en hacerla en los comentarios. Si por alguna razón tienen alguna consulta, alguna duda, háganla en los comentarios. Yo siempre trato de responder todos los comentarios que me ponen en los videos. Y bueno, de todas maneras, al final de este email, al final del video, perdón, tienen mi correo electrónico, tienen mi número de teléfono, o sea, también pueden consultarme, hacerme consultas individuales. Lo que pasa es que si preguntan por el comentario, tal vez la respuesta que yo dé beneficia a otra persona, ¿no? Se estarían ayudando también. Bueno, muchísimas gracias por haber visto el video, espero que les sea de mucha utilidad y bueno, nos vemos en el próximo video, donde, como les prometí en el anterior, lo que pasa es que me pareció que esto era un poco más interesante, les voy a mostrar cómo hacer, cómo diseñar un pozo y después. Ese sí va a ser el próximo. Muchísimas gracias por su atención y espero que el video les sea útil. Hasta luego.